Amigos, bienvenidos a otro episodio más de este podcast Entre Amigos. Es un gusto para mí estar una vez más con ustedes. El episodio de hoy va a estar lo van a sentir un poquito raro porque el otro host, Ángel, no va a estar con nosotros lamentablemente, pero eso no quita que vamos a estar aprendiendo mucho de nuestro invitado. Para dar una breve introducción a la persona que nos va a estar acompañando hoy, déjenme les cuento que durante el tiempo que yo trabajé con él aprendí muchísimo, un excelente compañero, una persona que estaba enfocada en lo que quería. Yo vi personalmente, ¿verdad?, cómo él fue avanzando, subiendo de posiciones con trabajo, con excelencia. Como lo decía Ángela la semana pasada, ¿verdad? Hay que estar enfocado y ser disciplinado. Yo estoy seguro que al igual como yo aprendí de él muchas cosas, ustedes también van a aprender de él y quiero que ustedes las vayan acomodando a su vida, ¿verdad? Lo que nosotros hablamos no quiere decir que ustedes tienen que seguir esos pasos exactamente, sino cada quien lo debe ir haciendo conforme a las posibilidades y a las necesidades que va encontrando. Entonces, ese va a ser el episodio de esta semana. Vamos a estar trabajando y invitando a personas para que ellos cuenten qué cosas le han funcionado en la vida para ser mejores trabajadores, mejores personas y por consiguiente, pues podemos tener un mejor país, una mejor ciudad. En eso nos estamos fijando en estos episodios. Así que amigos, sin más que hacer esperar al compañero, al invitado del día de hoy, démosle la bienvenida a Germán Montenegro. Bienvenido, Germán. Muchas gracias, Juan. Un gusto estar acá. La verdad es que desde ya te felicito por la plataforma que estás creando. Creo que la gente trabajadora como vos tiene mucho que enseñarle pues a los jóvenes, ¿verdad? Y la gente que también hace la lucha todos los días. Entonces es un gusto estar acá y compartir un poquito de mi experiencia, ¿verdad? Así es. Germán, si querés, empecemos un poquito vámonos en orden cronológico de cuando empezamos siendo compañeros, ¿verdad? Esta mañana a mí me venía hoy por la mañana la memoria, ¿verdad? Donde empezamos trabajando en un call center allá en Guatemala. Poquito difícil en ese lugar para ir subiendo de posición, ¿verdad? Había muchas trabas, complicaciones. Pero lo primero que yo le quiero enseñar a las personas que yo ya lo traía, ¿verdad? Pero yo vi en vos que venías en esa misma línea en la que yo veía, ¿verdad? Y que era, a pesar de que tal vez las cosas no se dieran o no salieran como vos quisieras, ¿verdad? Eso no quita de que tu trabajo lo tienes que hacer mal o a medias. Cosas que nosotros veíamos comunes eran como agentes colgando llamadas, transfiriendo llamadas a otros departamentos simplemente por no querer tomar una llamada. Las llamadas no eran fáciles, ¿verdad? A veces eran bastante complicadas, pero vos eras una de esas personas, ¿verdad? Que fuera como fuera, para eso estábamos, ¿verdad? Para hacer el trabajo y lo hacíamos bien. Y era para mí, te lo digo, en lo personal, para mí era una época pues no complicada, pero tenía sus retos porque pues recién casado, un bebé, y obviamente lo que uno quería era estar bien económicamente, pero también sabíamos que teníamos que hacer las cosas como son. Entonces, si querés compartirnos un poquito de cómo veías vos la vida en ese momento, en qué te estabas enfocando para ser un buen trabajador. Muchas gracias. Sí, como vos comentás, empezamos trabajando en esta empresa. Te cuento un poquito cómo llegué yo a esta empresa, ¿verdad? Porque los trabajos, sobre todo en el call center, normalmente los vemos como un trabajo a corto plazo, ¿verdad? Entonces por eso es que mucha gente quizá no ve la necesidad de hacerlo realmente bien. En mi caso, vos sabés, yo también ya tenía un hijo, ya tenía deudas, compromisos, etcétera, ¿verdad? Y pues tuve un negocio de turismo y transportes en el que tuve una muy mala experiencia, problemas, seguros que no me cubrieron, etcétera, y terminé pues perdiendo mucha plata de la noche a la mañana.
Y pues después de haber tenido mi negocio propio por 5 años, me tocó ir a buscar empleo sin un mayor currículum, sin haber terminado mi carrera universitaria, etcétera. Entonces fue una situación complicada. Sin embargo, pues llegué a esta empresa donde te conocí. Me pareció como que estaba regresando al high school prácticamente, ¿verdad? Porque había muchos jovencitos que veías esas conductas que mencionas, ¿verdad? O sea, son jóvenes, eh, ven el trabajo como sí, o sea, necesito dinero para llegar al fin de semana, pero nada más, ¿verdad? O sea, muy poca gente realmente tenía la idea bueno, hacer una carrera. Y a eso le sumas, como mencionabas, las trabas que a veces hay en la burocracia en algunas de estas empresas. A mí algo que me desmotivó en algún momento fue el hecho de ver que necesitabas tener antigüedad y era casi que un requisito. Entonces yo decía, bueno, entonces ¿cómo motivas a los nuevos como yo? Que aunque hagamos un excelente trabajo, ya casi nos estás diciendo que no nos vas a dar oportunidades, ¿verdad? Entonces, tuve un poco de conflicto en ese momento. Sin embargo, como vos decís, eventualmente yo dije, bueno, yo estoy acá para hacer las cosas bien, tengo mis propios estándares de integridad y de excelencia y voy a hacer las cosas bien, se abran las oportunidades o no, ¿verdad? Entonces, creo que sí fue un momento como una realización que tenés que tener de que aunque el entorno no sea el ideal, o sea, no es excusa para hacer las cosas a medias o hacerlas mal, ¿verdad? Creo que es algo que en Latinoamérica tenemos mucho a pensar, bueno, si la policía no es la más íntegra del mundo, entonces yo no necesito cumplir todas las normas, yo no necesito respetar todas las leyes, etcétera. Pero esas son las cosas que a veces nos estancan, ¿verdad? Entonces creo que el cambio empieza por uno y es uno el que tiene que tener esos propios estándares, aunque nadie más los tenga a tu alrededor, y pues es lo que te hace al final empezar a destacar entre los demás, ¿verdad? Así es. Bueno, para ir, antes de avanzar en el tiempo, para que vos empieces contando cuando te mueves a la empresa en la que estás ahora, ¿verdad? Te quiero preguntar, ¿cómo aprendes vos en lo que se refiere a finanzas, a manejar o administrar tu dinero? La pregunta va enfocada en que en el episodio anterior yo mencionaba que yo lamentablemente, y por eso es que hago este programa, aprendo a manejar mis finanzas. Yo considero ya tarde en la vida, 25, 26 años, ¿verdad? Ya, es decir, ya estaba yo casado y es hasta creo que 6, 7 meses después de que nace mi nena en el que yo aprendo a tener control sobre las compras que hago, a tener prioridad en lo que necesito a lo que quiero, ¿verdad? Ahí es donde empieza uno a avanzar, porque si no tenés orden en eso, podés ganar más, pero vas a gastar más y entonces estás en un círculo en el que no vas a poder comprar casa, donde solo estás con deudas. Y eso es algo que a mí me llama la atención también en vos, porque, o sea, vos lo ves en las personas, no es necesario que vos veas las cuentas de banco de una persona, pero sí te puedes dar cuenta quién es bueno para eso, quién no. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo lo haces y qué consejos prácticos tendrías vos para esos jóvenes que no les enseñaron, que no saben nada de eso? Sí, bueno, dicen que la necesidad es la madre de la inventiva, ¿verdad? Y creo que ahí es donde viene ese aprendizaje que vos mencionas. Seguro vos lo mencionas ya con la nena, te das cuenta de los gastos, etcétera, y decís, bueno, quizá estas cosas que yo compraba no eran tan necesarias después de todo, ¿verdad? A mí me pasó, te comentaba lo de mi negocio propio, yo facturaba al mes, ¿qué te puedo decir? 4 o 5 veces lo que tuve que ganar cuando yo llegué a la industria del call center, ¿verdad? Entonces pasé que mi presupuesto estaba holgado, digamos, ¿verdad? O sea, yo pagaba mi casa, había adquirido vehículos, etcétera. No me preocupaba realmente el dinero y siendo yo el dueño de un negocio, pagando empleados y todo, no tenía una buena educación financiera en realidad, ¿verdad? Sino que simplemente mi mentalidad era, bueno, genero más de lo que gasto y entonces estoy bien, ¿verdad?
Sin embargo, cuando a mí me toca empezar de nuevo ya a los 28 años, ya con un hijo y todo, me di cuenta que, bueno, ahora apenas si ganaba la cuota de mi casa, ¿verdad? Si ya me ganaba todos mis bonos y todo, eso era lo que yo tenía que pagar al mes, la cuota de mi casa. Y pues mi esposa también trabajaba, ¿verdad? Entonces entre los dos tuvimos que ajustar mucho nuestro presupuesto y darnos cuenta de que en realidad, a pesar de que yo te digo, yo no fumo, no tomo, no tengo ninguno de ese tipo de vicios, de todos modos gastaba en cosas que realmente no necesitaba, ¿verdad? Y no tenía un orden, un norte hacia, ok, esto quiero hacer, esto quiero ahorrar, etcétera, sino que era, como te digo, media vez el balance sea positivo entre lo que genero y lo que me gasto, estoy bien. Uno tiene la idea errónea de que el dinero siempre va a llegar y yo casi todo lo relaciono al deporte porque vos sabes que somos bastante deportistas los dos. Sí. Y lo ve mucho uno en los atletas, ¿verdad? Sobre todo en mis deportes que son los de combate, lo ves en boxeadores que una pelea ganan 30 millones de dólares y te enteras 3 años después de que están en quiebra, ¿verdad? Y viene de eso, la falta de educación financiera, que uno cree que hacer plata es todo lo que te tienes que preocupar y que la plata va a ser un flujo constante, ¿verdad? Sin que vos hagas nada acerca de ello. Entonces, creo que entender eso, entender que, como vos mencionabas, a veces vas subiendo de puesto o te aumentan tu salario y tendemos a creer, bueno, ahora automáticamente yo tengo que subir mi estilo de vida, digamos, ¿verdad? Equiparar mi estilo de vida a lo que se espera de alguien en mi puesto o de alguien que gana esta cantidad de plata. Eh, a ese mismo ritmo, digamos, ¿verdad? Y yo siempre he pensado que es al revés, ¿verdad? O sea, uno tiene que decir, bueno, si me alcanzaba para vivir con mi sueldo de X posición, ahora que tengo esta otra, o sea, ¿cómo voy a generar más? ¿Cómo voy a pagar más pronto mi casa? ¿Cómo voy a salir de deudas? Y te digo, en mi caso personal, lo viví en esa etapa más dura, ¿verdad? Donde me tocó, que te digo, apenas si sacaba lo de la cuota de mi casa. Me tuve que dar cuenta en realidad cuáles eran esas cosas vitales en las que tenía que gastar y cómo se llama, empecé a hacer planes de qué iba a hacer cuando ya lograra equiparar mis ingresos otra vez a mis necesidades y al estilo de vida donde yo ya estaba cómodo, ¿verdad? Entonces creo que esa fue una muy buena enseñanza de esa etapa difícil, ¿verdad? Que pasé financieramente. Ok, ok, excelente. Bueno, entonces ya para caminar un poquito en el tiempo, llega ese momento, ¿verdad, Germán? O esa oportunidad, ¿verdad? Donde vos ves que hay una mejor opción para trabajar. Los dos, yo recuerdo muy bien que los dos estábamos ya que no queríamos saber nada donde estábamos porque ya lo habíamos intentado y eso es algo que a mí me gusta recalcar mucho en las personas, ¿verdad? Hay personas que donde ven que las cosas no les salen como ellos quieren, vámonos para otro lado, ¿verdad? Y creo que tampoco hay que ser así, hay que picar piedra hasta donde no se pueda, ¿verdad? Y si ya vos viste que de verdad no se puede, buscar otros horizontes, pero creo que tampoco es bueno que a la primera te des por vencido y corras, porque entonces caes en un ciclo también. Llegamos a ese punto y se da esta oportunidad, ¿verdad? Una nueva empresa, nuevas oportunidades. La diferencia entre vos y yo es que vos te vas, ¿verdad? Y como decía al inicio, estábamos prácticamente en las mismas, en lo mismo. Yo quiero que vos contés cómo es que te aventás, en qué es lo que pensás, porque yo en ese momento me quiero catalogar como una persona miedosa, ¿verdad? Que no quise intentarlo, aunque después te seguí meses después, pero contanos cómo identificar, qué le podrías decir a alguien que está en este momento, en esa situación en la que vos estuviste años atrás. Sí, como mencionas, ¿verdad? Yo también creo que uno pues tiene que hacer el trabajo, tiene que buscar las oportunidades donde se encuentra, porque son cosas que más adelante como empleador aprendes a ver también, ¿verdad? La estabilidad de la gente, la formalidad con la que tratan sus empleos, independientemente de qué posición sea o de qué se trate la industria.
como vos mencionabas antes, habían muchas trabas, mucha burocracia en la empresa, ¿verdad? A mí lo que me hace empezar a buscar otras oportunidades fue precisamente que apliqué a una plaza de consultor de calidad, eh, que ni siquiera era la plaza confirmada, era una plaza temporal, ¿verdad? Y me dijeron, bueno, tenés que cumplir con esto y cumplí con todo. Llegué a la ronda final con una chica, y cuando me dieron la retroalimentación, ¿verdad? Me dijeron que yo le había ganado en todas las calificaciones a la chica, que mi calidad era mejor, pero que ella ya tenía 3 años de estar ahí y que ya le tocaba. Literalmente esas fueron las palabras que me dijeron. Entonces sí me desmotivó mucho y le dije a mi jefe en ese momento, que era Mangandi, que vos lo conociste también, le dije, mira, yo a vos te respeto mucho, te agradezco la honestidad, pero si te soy honesto, voy a buscar otras oportunidades porque hay cientos de personas acá que tienen más antigüedad que yo, y si van a elegir por antigüedad y no por calidad, que me estás diciendo que yo en 10 meses ya soy mejor que ella y ella en 3 años lo único que tiene para ganarme es la antigüedad, entonces yo no tengo 3 años para estar acá, ¿verdad? Yo no soy un niño, o sea, yo necesito oportunidades ya. Y creo que estoy haciendo el trabajo para ello. Entonces yo sí fui bien directo y le dije que iba a empezar a buscar otras oportunidades porque simplemente, como te mencionaba, ¿verdad? No era lo que yo necesitaba en cuanto a presupuesto y todo, y no veía ahí el horizonte, ¿verdad? Prácticamente me lo dejaron claro que no existía una oportunidad. Entonces pues empecé a buscar y justo surge la llegada de esta empresa en una industria muy similar, ¿verdad? En telecomunicaciones. Y pues muchos lo vimos como una alternativa, ¿verdad? Una empresa nueva, donde yo dije, bueno, me dijeron en la anterior que la antigüedad era un factor demasiado importante y aquí voy a ir a competir de igual a igual, porque nadie va a tener más antigüedad que yo si me voy desde el inicio, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que me hace a mí tomar la decisión, ¿verdad? El pensar en, bueno, esto suena más atractivo por el hecho de eso. Para mí el valor más importante en todo es la justicia. Y aquí sentía yo, bueno, esto es justo, los líderes son extranjeros, entonces no hay aquello de, conocen a fulanito, conocen a sultanito, sino que todos vamos con la misma oportunidad. Y así la tomé desde el primer día, ¿verdad? Afortunadamente, pues tomé la decisión, me fui. Había mucha incertidumbre, pero yo dije, bueno, yo ya tomé la decisión, se lo debo a mi familia, venir y dar el 100%, y si eventualmente las cosas no se dan, pues por lo menos yo lo dejé todo en la cancha, ¿verdad? Y pues así tomé, con esa seriedad, tomé esta otra oportunidad. Y te digo, la verdad es que yo noté, hay una frase de Michael Jordan que dice, mientras más duro trabajo, más suerte tengo, ¿verdad? Y creo que es muy cierta y se aplica a casi todos los aspectos de la vida, ¿verdad? O sea, si uno trabaja duro, mejores cosas te van a pasar, ¿verdad? Creo que no hay misterio en cuanto a eso. Entonces así es como yo tomo esa decisión y decido tomar el toro por los cuernos desde el principio, ¿verdad? Llegas a la empresa, está de más decir, ¿verdad? Que para ir escalando, para ir avanzando posiciones en un trabajo, tiene que haber disciplina, ¿verdad? Integridad. Tenés que dar más del 100% para sobresalir de tu competencia, ¿verdad? Y que sea una competencia sana, porque sabemos que hay personas que no son íntegras y hacen y deshacen a su gusto con tal de avanzar, pero ese no es tu caso. Entonces, la pregunta que te quiero hacer directamente es, ¿quién te enseña cómo aprendes vos a ser disciplinado, ¿verdad? Para ir, como digo, avanzando posiciones, que es lo que uno busca, ¿verdad? Ir cada año ser un poquito más. Bueno, la verdad es que creo que de nuevo regreso al tema del deporte, ¿verdad? O sea, soy alguien muy apasionado del deporte, creo que muchas de las mejores lecciones de vida que he aprendido las adquirí ahí. El deporte no miente, la cancha no miente, corren los que entrenaron mejor, ¿verdad? Los que cuidaron su cuerpo, cuidaron su técnica, se van a desempeñar mejor. Creo que
te digo, en la empresa, pues no todo fue miel sobre hojuelas desde el inicio. Como te digo, era una empresa de formación. A nosotros nos contrató una empresa de reclutamiento que no era directamente la empresa para la que íbamos a trabajar. Nos ofrecieron el cielo y las estrellas, afortunadamente, porque creo que si no, quizá no me hubiera atrevido a irme tan rápido, pero al final en algún momento no nos cumplieron, ¿verdad? Y muchos se decepcionaron y dijeron, bueno, me voy. Estábamos muy molestos por lo que se nos había ofrecido en materia de incentivos, etcétera, que no se nos cumplió. Pero en ese momento yo como que cambio el chip y digo, bueno, la decisión ya la tomé, ya me fui de donde estaba, estoy acá y pues tengo que darlo todo. Cuando hablamos de disciplina e integridad, como mencionas, creo que son cosas vitales que uno tiene que mantener. Volvemos a lo mismo de las circunstancias a tu alrededor, ¿verdad? Todo puede cambiar. La situación política, lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿verdad? Mucha desestabilidad, inestabilidad, perdón. Vemos factores en la vida familiar, etcétera, ¿verdad? Que te pueden afectar y algunas razones son muy válidas, ¿verdad? Sin embargo, si vos te mantienes enfocado, y algo que siempre le dije yo a la gente que trabajaba conmigo es, tu carrera es como la de un caballo de velocidad. O sea, tenés que llevar un tapaojos acá a los lados y vos sabes cuál es tu meta y vos corres y no importa si está agarrando fuego todo a tu alrededor. O sea, vos no parás porque de eso se trata, ¿verdad? O sea, vos sabes a dónde quieres llegar. Entonces, creo que la vida, esos golpes que te digo, que a veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces todo te va bien, a veces, no sé, las cosas no salen, ¿verdad? Pareciera que tenés mala suerte. Te comenté lo del negocio, que tuve esos problemas con el seguro y todo. Días antes de llegar a la empresa donde te conocí, me chocaron el carro. Creo que vos viste alguna vez ese mi carro chocado en el que íbamos a veces a los partidos de fútbol. Se me juntó todo, ¿verdad? Pero en realidad la motivación de mi familia, de verlos bien, de ver que a mi hijo nunca le faltaran las cosas que quizá a mí me habían faltado, me dio a mí esa entereza para decir, los días que igual no quiero hacer las cosas bien, las voy a hacer bien por ellos, ¿verdad? ¿Me entendés? Entonces creo que lo ideal sería uno tener esa motivación interna, pero hay momentos donde no la tenés o donde es débil, ¿verdad? Entonces buscar la motivación en otros, en la gente que te importa, en las cosas que son a veces más grandes que uno, ¿verdad? Creo que son esas cosas que te hacen dar ese extra, ¿verdad? Te digo, en lo personal, cuando hablamos de mi crecimiento como profesional en la empresa, para mí era algo como muy nuevo, ¿verdad? Ver esta industria creciendo en Guatemala y realmente haciéndose de una forma un poco más profesional que lo que habíamos aprendido en la empresa anterior, ¿verdad? O sea, esos estándares me motivaban a mí a decir, ok, tengo que hacer las cosas aún mejor, ¿verdad? Si yo creía que ya hablaba inglés, bueno, creo que no tanto, ¿verdad? Creo que me falta por mejorar y tengo que mejorarlo por mí. Si yo creía que ya, no sé, era un buen coach o era un buen líder, aún me falta mucho por mejorar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas a mí me fueron impulsando a ser cada vez mejor y eventualmente lo que yo me propuse fue ser el mejor en cada posición en la que yo estuviera, ¿verdad? Fue algo que yo me puse como un reto personal. Yo decía, bueno, ok, la forma de destacar es que tu trabajo hable por vos, ¿verdad? Y no soy una persona tímida, introvertida ni nada, pero yo sabía que habían otras personas que quizá, no sé, les gusta interactuar más con los jefes o tratar de hacer puntos de otra forma. Yo decía, ok, yo no soy esa persona, yo no salgo de fiestas, yo no voy a tomar, no los invito, etcétera. Pero voy a destacar por mi trabajo, ¿verdad? Entonces, si hay 30 supervisores acá, si yo me quiero convertir en un gerente, tengo que ser el mejor de esos 30 supervisores, ¿verdad? Entonces, así lo empecé a hacer. Otra cosa que yo siento que aprendí, por ejemplo, estuve en un tiempo en una de estas empresas famosas de multinivel, y algo que aprendí ahí fue que si bien tienen muchas críticas esas estructuras un poco piramidales, lo que siento que es una buena lección es el hecho de que para vos subir tenés que llevar a la gente que está abajo de vos al nivel donde estás.
Y de nuevo, suena como avioncito y Sí, esos temas así medio sneakies, ¿verdad? Pero sí. en realidad creo que es una buena enseñanza, ¿verdad? Entonces yo decía, ok, si yo quiero ser un gerente, yo tengo que hacer que mis agentes se vuelvan supervisores, ¿verdad? Y es algo que yo logré antes de que yo me volviera gerente, por ejemplo. Ya tenía 2 supervisores confirmados, 6 supervisores en plazas temporales a punto de ser confirmados. Wow. Y dejé de 15 personas en mi equipo, 9 tenían ya alguna posición de staff al momento de que a mí me convirtieron en manager. Algunos de ellos aún están en la empresa, ¿verdad? Algunos de ellos están como líderes en otras empresas en la industria. Entonces fue algo que yo tomé como el fundamento de mi estilo de trabajo y de mi filosofía para trabajar, el ayudar a otros a llegar a donde yo estoy. Y automáticamente, eventualmente yo iba a seguir creciendo, ¿verdad? Porque ya no era un líder de personas de nivel de entrada como yo, sino era un líder de líderes, ¿verdad? Y así es como yo me fui creando, digamos, esas carreras para las personas de mi equipo, y en el camino pues fui creando la mía, ¿verdad? Entonces esa fue como la filosofía que adopté para mi estilo de trabajo, ¿verdad? Excelente, excelente, Germán. Me llama la atención varias cosas de lo que mencionas, ¿verdad? Y yo lo decía en el episodio anterior también. Dijiste que lo que a vos te, te motivaba, ¿verdad? Era tu familia, porque a tu hijo no le faltara nada. Y curiosamente yo también estuve en esa compañía de multinivel, y ahí es donde, como vos decís, a mí me cambia la forma de pensar y de ver las cosas y de cómo trabajar. Y yo lo mencionaba también, que es una persona de ahí la que me dice, o la que nos enseña, que debemos tener, pues no solo metas, sino un porqué. ¿Por qué te Ujú, vas a levantar a trabajar? Porque por tu hijo, por tu esposa, porque querés una casa. Es decir, si no tenés vos eh, lo que decías del caballo, ¿verdad? Si no sabes hacia dónde vas, qué es lo que querés, vas a estar dando vueltas en círculos o como que sos una culebra, ¿verdad? Y vas a estar perdiendo el tiempo en lugar de ir en una recta, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Lo segundo, ¿verdad? Que me llama la atención y que es también la esencia de este podcast y de estos programas, es que vos querés hacer mejores trabajadores, mejores personas a los que estaban debajo tuyo, ¿verdad? Y eso de cierta forma te va creando la fama de ser un buen líder, y estoy absolutamente seguro que son las cosas que te empiezan a separar del resto, ¿verdad? Entonces, ese es otro punto, ¿verdad? Que a mí me llamó la atención, que no solo vos querías ser bueno. En Guatemala tenemos ese famoso refrán, ¿verdad? Que cangrejo, ¿verdad? Que quieren ujú, salir y lo jalás, ¿verdad? Y ujú, eso es totalmente erróneo, y debería ser al contrario, ¿verdad? Todos trabajando juntos por un mismo motivo, ¿verdad? Por ujú. una misma meta. Entonces, eso creo que es también importante que las personas que están escuchando o que van a ver este video, ¿verdad? Lo apunten, ¿verdad? Porque si ustedes tienen un equipo eh, y trabaja también para la familia, ¿verdad, Germán? O sea, vos Sí. debes enseñarle a ser una mejor persona a tu hijo, a tu esposa, eh, y así vamos a avanzar como país, ¿verdad? Porque de lo contrario es fácil criticar y no hacer nada, solo ir al trabajo, regresar aquí y allá, y velar por vos mismo, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero cambiar un poco en la mentalidad de las personas, porque a veces, queramos o no, caemos en eso, Ujú, ¿verdad? Bueno, para avanzar un poco más, ¿verdad? Ya contaste vos qué cosas ibas haciendo para ir sobresaliendo, ¿verdad? Y así como sobresaliste de agente para supervisor, de supervisor para manager, llegaste a gerente general, se puede decir, y ahora estás encargado, si bien estoy, de toda la empresa, ¿verdad, Germán? Para que, antes de hacerte esta pregunta, para que la gente se dé una idea de cuántas personas tenés vos
debajo tuyo? Sí, fíjate que actualmente la estructura de la empresa tenemos directores de site, ¿verdad? Entonces yo soy director de uno en los sites, ¿verdad? He tenido a mi cargo lo máximo más o menos 1,400 personas. En Guatemala somos alrededor de 5,000 operando para la empresa, divididos en distintos sites. Yo estoy a cargo de uno de ellos y con múltiples clientes, ¿verdad? Okay. Pero sí te digo, la estructura, o sea, vos sabes, la empresa empezó con 50 personas, ¿verdad? Exacto. Y hemos crecido a 5,000 en estos años. Hemos sido reconocidos como el mejor BPO de Guatemala. Ahí Hemos, estaba yo. sí, hemos crecido mucho y te digo, para mí en algún momento eh, lo importante era no solo, como vos decías, tener éxito individual, sino seguir abriendo puertas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando me convierto en el primer gerente senior, digamos ya gerente a cargo de gerentes, fui el primero nacional, digamos, ¿verdad? Porque antes de eso eran canadienses, estadounidenses, expatriados, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me promueven, yo le digo a mi equipo, mi meta es hacer el trabajo bien para que sigan promoviendo gente de Guatemala a estas posiciones y se den cuenta que nosotros podemos dirigir el show. Que ya no necesitan seguir trayendo extranjeros, ¿verdad? Que sabes que son más caros, etcétera, ¿verdad? Sino que estas posiciones se pueden manejar en Guatemala, ¿verdad? Y yo algo que le decía siempre a los muchachos, a Juan Pereira, a Kelvin, a todo el equipo que vos conoces, era, nosotros vamos a estar dirigiendo esta industria en unos años, ¿verdad? Y te digo, afortunadamente así es, ¿verdad? No solo en la empresa donde los que aún estamos, sino hay muchos ex miembros de nuestro equipo dirigiendo empresas de la misma industria muy importantes en el país e incluso hemos exportado a Panamá, a México, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa camada de gente aprendió eso, ¿verdad? Aprendió a una nueva forma de hacer las cosas y salirnos un poco de esa mentalidad de cangrejos, ¿verdad? O sea, algo que yo siempre les decía era, veamos el éxito como un pastel, ¿verdad? O sea, si nosotros todos colaboramos y construimos ese pastel cada vez más grande, lo hacemos algo más grande, cuando nos lo repartamos va a ser una pieza más grande para cada uno, ¿verdad? ¿Me entendés? Y eso es algo que eventualmente siento que entendimos, ¿verdad? Y se aleja de la mentalidad de cangrejos, ¿verdad? De decir, no, yo no quiero que a aquel le vaya bien, mejor que le vaya mal y que todos estemos mal aquí al fondo de la olla, ¿verdad? Y no es así, es al contrario. O sea, yo te digo, yo me alegro si alguien tiene un éxito, si a una empresa guatemalteca le va bien, si a un atleta guatemalteco le va bien, aunque no sea el equipo al que yo le voy, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que es algo que está muy arraigado en la cultura chapina y en muchos países de Latinoamérica, porque cuando yo tengo esta conversación de los cangrejos, se identifican los mexicanos, otros centroamericanos, etcétera, y creo que nos pasa, pero es algo con lo que tenemos que combatir, ¿verdad? O sea, tenemos que alegrarnos por el bien de los demás, tenemos que celebrarlo y aprender de ellos, ¿verdad? Si aprendemos de la gente que lo está pasando mal, ¿cómo no vamos a aprender de los que les está yendo bien, verdad? Entonces creo que esa es una buena enseñanza que debemos aplicar y sobre todo desde una edad temprana, ¿verdad? O sea, no tener envidias, no tener recelo porque a la gente le vaya bien, sino al contrario, ver que podemos aprender de ellos, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, mira, yo te hice esta pregunta de cuánta gente habías tenido a cargo debajo tuyo y durante todo este tiempo, porque esta es la pregunta que te quiero hacer. En tu experiencia, ¿qué cosas podrías vos identificar entre trabajadores a medias o malos, puntos claves? Estoy diciendo esto, ¿verdad? Para que las personas que estén viendo este video hagan una autocrítica y una retrospectiva, ¿verdad? Lo he venido diciendo durante estos episodios. A veces creemos que tenemos 20 años de experiencia, pero realmente no sé sea de la buena o de la mala. En mi caso, yo los primeros 6 años de experiencia eran medias, ¿verdad? Entonces, eso quiero que vos digas para que las personas se vean
si son de la buena y si no, pues que hagan ajustes, ¿verdad? Porque probablemente tal vez por eso las cosas no les están saliendo como ellos quieren, no están alcanzando sus metas, ¿verdad? Entonces, decinos qué cosas has visto vos en los agentes o en los managers, ¿verdad? Si se puede decir que vos decís, no, estas cosas son las que ustedes les tienen que poner ojo. Sí, mira, para mí, eh, creo que una de las características más importantes, y suena muy básico, ¿verdad? Pero desafortunadamente no sobra, es la responsabilidad. Eh, Vos y yo lo vimos, como mucha gente joven que no llegaba a trabajar, que llevaba papelería médica, que de dudosa procedencia, etcétera. Entonces, yo te puedo decir que no falté, en todo el tiempo que trabajé con vos en esa empresa, falté un día que falleció mi abuela. Eh, Llamé, según yo hice todo lo correcto y me acuerdo que igual me quitaron el bono esa semana y me dolió porque lo necesitaba, pero según yo estaba haciendo lo correcto porque llamé y todo. Eh, de ahí todos los demás días, o sea, igual solo con llegar a trabajar ya le estás ganando a toda la gente que no llega a trabajar, que se va de fiesta, que piensa en excusas, etcétera. Y eso suena súper básico. Pero algo que yo le he dicho muchas veces a la gente que yo sé que tiene talento, pero es irresponsable, les digo, mira, la persona más tonta en toda la fuerza laboral que está ahí sentada hoy me sirve más que vos, que sos un rockstar, sentado en tu casa o en una cantina o en algún lugar, ¿verdad? Entonces creo que empieza con la responsabilidad. O sea, el ser alguien confiable me hace saber a mí de que eventualmente yo te puedo poner otras responsabilidades, te puedo poner a cargo de otra gente. Y vos sabes, en nuestra industria, un día sos supervisor y estás a cargo de 15 personas. Ya no solo es tu asistencia, sino tenés que ver por la asistencia de 15 personas. Si vos no podías con la tuya, yo no te voy a poner a cargo de 15 personas. O no digamos ahí te voy a poner a cargo de 100 y te voy a hacer un gerente, etcétera, ¿verdad? O de 1000. Creo que empieza con tu responsabilidad. Eh, y esa es la parte como más básica, ¿verdad? Si alguien no es responsable, no es confiable, creo que él solito se está cerrando puertas, ¿verdad? No importa cuán talentoso sea. Entonces creo que la responsabilidad es muy importante. Luego, la integridad, que también habla de como los valores que vos tenés para vos mismo, ¿verdad? O sea, no importa que me esté viendo mi jefe, que me estén poniendo alguien a que me inspeccione o algo, me dan una tarea, yo la voy a hacer bien. No importa qué. Si no sé, voy a preguntar, eso también es parte de tu integridad, ¿verdad? No solo decir que sí por quedar bien. Y creo que esas son cosas fundamentales que en cualquier aspecto de la vida, no solo en el laboral, te van a hacer destacar, ¿verdad? Por último, creo que un pilar importante, y eso en cualquier industria, es ese autoconocimiento, de saber cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y trabajar en ellas, ¿verdad? Porque te digo, muchos a veces piensan, como vos decís, bueno, tengo 20 años de experiencia, ¿por qué no me han promovido en mi empresa? ¿Por qué no me dan un mejor puesto, etcétera? Sí, pero durante esos 20 años, ¿qué tanto has invertido vos en tu conocimiento, en tu preparación? Imagínate si estamos hablando, no sé, de que sos alguien que trabaja en IT. O sea, si tu conocimiento data de hace 20 años, o sea, ya a nadie le importa Windows XP, ¿verdad? O Windows 2000, ¿me entiendes? Entonces, tienes que estarte innovando, ¿verdad? Para enfrentar los retos de la actualidad, ¿verdad? De trabajar con la gente de la actualidad. Nosotros estamos ahí en la orilla entre millennials y Gen X, y se solía decir hasta hace poco, los millennials son los chavitos estos que no muy quieren trabajar y son problemáticos y todo. Ahora ya ni siquiera ellos, ¿verdad? O sea, ya nuestros hijos ya son otra generación. Sí. Y tienen otra mentalidad y otras formas en las que se motivan, en las que aprenden. Entonces nosotros nos tenemos que mantener actualizados, ¿verdad? En todos los aspectos, seguir invirtiendo, de preferencia en cosas como la educación, ¿verdad? Y no solo me refiero a ir a la escuela, sino otro tipo de capacitaciones relacionadas con tu trabajo, que no solo te hacen a vos un mejor trabajador, sino le demuestran a tus líderes que querés seguir aprendiendo, que tenés ganas de más. Yo te digo, a veces conversaciones que uno tiene, como te decía, en esta industria muchas veces la gente cree
es un trabajo de corto plazo, lo hago a medias, no me esfuerzo demasiado. Yo les digo, ok, si vos querés ser, no sé, quedarte en este mismo nivel durante 10 años, yo dentro de 10 años voy a seguir necesitando gente. O sea, me servís. Y probablemente si haces tu mismo trabajo durante 10 años, en 10 años vas a ser muy bueno, ¿verdad? Ahora, si querés crear una carrera, si querés seguirte desarrollando o algo, esto es lo que necesito que hagas, ¿verdad? O esto es lo que necesito que aprendas, o esto es lo que aún no tenés, ¿verdad? Y la gente que quiere, pues sí persigue esas otras cosas, ¿verdad? Esas otras habilidades. La gente que pregunta, le pregunta al jefe, mira, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Por qué se hace esto? ¿Cómo se hace esto otro? Y te digo, no toda la gente desafortunadamente te va a querer ayudar, ¿verdad? Pero el conocimiento cuando uno lo quiere, sobre todo en esta era de la información, se encuentra, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo muy importante, seguir invirtiendo en uno mismo. Te digo, yo estudié comunicaciones en la universidad, pero pues llevo años trabajando en administración. Decidí volver a la universidad, ¿verdad? Y ya estoy ahorita cerrando mi MBA este año. Y nadie me lo pidió, no me lo pidió la empresa, no me lo pusieron como un requisito para mi siguiente puesto, pero me lo puse yo, ¿verdad? Me lo puse yo mismo porque dije, ok, no quiero que esto eventualmente sea un obstáculo o algo que me falte, ¿verdad? Y quiero respaldar todo lo que he aprendido manejando un negocio tan grande durante los últimos años con el aspecto académico, ¿verdad? Pero creo que esas son las cosas que te demuestran a vos que te quedan cosas por aprender y le demuestran a tus líderes que tenés esa hambre, ¿verdad? Que quieres seguir creciendo, ¿verdad? Así es, que excelente todo eso que dijiste, Germán, está buenísimo. No lo mencionaste o no dijiste la palabra, pero yo lo quiero decir, ¿verdad? Has sido una persona productiva y con todo lo que acabas de mencionar, le estás también enseñando a la gente que relativamente tenés tiempo. Cuando vos sos productivo, tenés tiempo para todo, cuando te sabes organizar. Porque dijiste que estás trabajando, estás en la universidad, no lo has mencionado, ¿verdad? Pero sos una persona que constantemente te gusta el deporte, lo mencionaste, ¿verdad? Pero estás entrenando, es decir, hay tiempo para todo. Y eso es algo también que yo lo aprendí. Me gusta mucho la cultura japonesa, ¿verdad? Porque ellos son muy, pero muy, pero muy disciplinados, ¿verdad? Yo también ya tarde, a mis 27, 28 años, aprendo a ser disciplinado. Y no es algo que vos lo aprendas de la noche a la mañana. Yo quiero agregar con todo esto que dijiste, para las personas, ¿verdad? Que quieran, que no saben cómo ser disciplinados, tal vez las 3 cosas que yo pudiera recomendar sería, hay que ser ordenado, ¿verdad? Trabajar en la limpieza, y no me refiero a la limpieza de la casa, ¿verdad? Sino el aseo personal, y luego la puntualidad, ¿verdad? La puntualidad, mira, si hay algo que a mí me explota escuchar aquí en los Estados Unidos, pues es que cuando voy a un lugar que me digan pura chapina, ¿verdad? Tenemos tenemos esa fama, vos, y la verdad que lo vemos, hasta hacemos chistes nosotros mismos de eso, ¿verdad? Pero no debe ser así, porque estás jugando con el tiempo de otra persona, y hay gente que llega tarde y todavía le da risa, o como, no es nada. Sí, es mucho, ¿verdad? Porque es el tiempo de otra persona, y lo debes respetar. Entonces creo que si puedes empezar a trabajar con esas 3 cosas, vas a llegar a ser una persona disciplinada, ¿verdad? Y eso te va a llevar a muchas cosas de bien. Mira, ya para ir cerrando el programa, yo te quiero hacer esta pregunta, y que también des consejos a la gente de cómo debe uno tener los pies sobre la tierra. ¿Por qué digo esto, verdad? Porque como he dicho, ¿verdad? Yo te vi ir subiendo, creciendo en el nivel laboral, ¿verdad? Y de estar ahora tan alto, ¿verdad? Y a cargo de tantas personas, eso no te ha llegado a la cabeza, ¿verdad? Hay muchas personas que cuando llegan al poder pierden los valores o se les nubla la visión, ¿verdad? Entonces,
¿qué recomendación le podrías dar a esas personas que van en ascenso? Porque a veces agarrarle, por ejemplo, amor al poder o amor al dinero, te pueden traer en picada de un día para otro, ¿verdad? Entonces, para esa gente que va en ese camino, ¿qué le podrías recomendar para que se mantengan con los pies sobre la tierra? Sí, mira, como mencionabas vos sobre la cultura japonesa, ¿verdad? Creo que tienen muchísimas cosas que enseñarnos. Algo que yo, de lo que he leído mucho es de los samuráis y su código que se llama el Bushido, ¿verdad? Y el Bushido básicamente quiere decir el camino del guerrero. Y uno piensa en samuráis y piensa en espadas y cortarse la cabeza, etcétera, ¿verdad? Pero en realidad eran unos guerreros, quizá los más cultos de toda la historia, ¿verdad? Ellos aprendían de música, aprendían de historia, aprendían de arte, etcétera. Y aparte, pues eran unos killers, ¿verdad? Pero a lo que voy con esto es de que la vida del samurái para ellos era un proceso de adquirir habilidades que eventualmente iban a poner al servicio de alguien más. En este caso, pues su amo, su cultura, su país, etcétera. Entonces, es algo que eventualmente yo he tratado de aplicar a mi vida, ¿verdad? Entonces, algo que siempre le digo a la gente con la que trabajamos es, nosotros trabajamos para el siguiente nivel, hacia abajo, digamos, ¿verdad? Si lo ves en una jerarquía tradicional. Nosotros no trabajamos hacia arriba. Los jefes nos contratan, ¿por qué? Porque hay una necesidad de cuidar no sé, a nuestros gerentes, a nuestros agentes, etcétera, ¿verdad? Entonces, es esa mentalidad de servicio, ¿verdad? El servicio a veces es ser un poco duro, enfocarte en tus metas. Es como un entrenador que te diga, dame una vuelta más o dame 10 repeticiones más, pero yo trabajo para vos, yo estoy ahí para hacerte mejor, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo importante, ¿verdad? Que te mantiene a vos con los pies en la tierra, porque vos sabes, ¿verdad? Que estás ahí para servir, no estás ahí porque, bueno, soy el jefe, tráigame mi café, no sé, ¿verdad? Lávenme, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Entonces creo que eso le da un significado distinto al poder, ¿verdad? O sea, vos te das cuenta, ok, tengo autoridad, tengo no sé qué, pero el día de mañana yo ya no trabajo acá, yo no trabajo con vos o algo, esa autoridad que me daba un título de un trabajo o una posición, se acaba. Pero el respeto que yo me gané de vos, etcétera, la relación que creamos, eso perdura para siempre, ¿verdad? Entonces para mí eso es muy importante, el contar con gente que ya no trabaja conmigo, pero le gustaría volver a trabajar conmigo, o aún me dice, no sé, aprendí esto de vos, etcétera. O sea, para mí eso me llena demasiado y creo que es lo que me mantiene grounded, ¿verdad? En cuanto a la plata, créemelo, mira, yo soy alguien que yo me fui a la casa a los 16 años, ¿verdad? No empecé por ahí porque entonces te iba a alargar mucho el podcast, pero yo me fui a la casa a los 16, un poco de rebeldía, un poco de inestabilidad en el hogar, pero yo dije, bueno, hago mi camino yo solo. Eh, Como te podrás imaginar, no lo pasé muy bien, ¿verdad? O sea, un niño de 16 años viviendo solo en la ciudad de Guatemala no es el escenario más fácil, pero no me arrepiento porque me dejó muchas lecciones, ¿verdad? Muchas lecciones de vida, de esa idea de que todo depende de mí, de mis acciones, no de mi entorno, no de nada. Me enseñó mucho. Y en mis primeros trabajos, yo te digo, o sea, ya incluso teniendo a mi hijo, yo ganaba el salario mínimo de Guatemala, que me recuerdo que en ese tiempo era 1,026 quetzales. Imagínate eso es como, ¿qué es? $140, $150, tal vez menos. Eso ganaba yo al mes, cuando yo ya era papá. Y habían algunos lugares donde yo no me hubiera atrevido a entrar a pedir un vaso de agua pura por miedo a que me cobraran, ¿me entendés? O sea, yo me movilizaba caminando por ahorrarme lo de un bus, etcétera. Y son cosas que, te digo, no las recuerdo con tristeza ni nada, al contrario, las recuerdo como enseñanzas de que yo pienso, ok, ¿verdad? El dinero es efímero. Te cuento de nuevo años más adelante con mi negocio, que facturaba 3, 4 veces lo que eventualmente gané otra vez al empezar en la industria del call center. Entonces, he tenido momentos donde tengo plata y donde no he tenido. Y siempre he tenido claro de que ser feliz depende de mí,
que está bien, a veces puedo entrar a un restaurante y no preocuparme por cuánto va a ser la cuenta, a veces sí tengo que preocuparme por cuánto es la cuenta, y eso no cambia quién soy, mis valores, cómo me debería tratar la gente o cómo me gustaría que me traten o cómo yo voy a tratar a los demás, ¿verdad? Entonces, créeme que es algo que siempre tengo en mente. Obviamente el dinero te ayuda a tener algunas penas de menos, ¿verdad? Pero creo que no es lo que te hace quien sos, ¿verdad? Lo que te hace quien sos es lo que tenés en la mente, tus valores, las acciones que haces por otros. eh, y, y de nuevo, ¿verdad? Si vos tenés buenos valores, el dinero va a magnificar lo que puedes hacer con ese dinero, ¿verdad? Si los tenés malos, pues lo vemos mucho, ¿verdad? De nuevo en celebridades, etcétera, que les cae un montón de dinero y sus vidas se arruinan, ¿verdad? Sus vidas estaban mejor antes de tener la plata. Entonces creo que son cosas que, sobre todo cuando hablamos con jóvenes que empiezan a generar su propio dinero, de repente tienen una muy buena oportunidad, tengan en cuenta esto, ¿verdad? La gente que va a estar ahí, incluso el día que no haya dinero, es la gente en la que puedes confiar y en la gente en la que debes depender. Y tus valores, la forma en la que tratas a la gente, etcétera, no debe cambiar, no importa cuánto valga tu carro o cuánto dinero tengas en el banco, ¿verdad? Son cosas que deberían ser inherentes a quién sos como persona, ¿verdad? Excelente, qué buenísimo, Germán. Mira, terminamos el programa, creo que con algo muy bueno, ¿verdad? Que yo también lo mencionaba el episodio anterior, donde vos estás demostrando que no hay que tenerle amor al dinero, y luego corroboras algo también que yo menciono en el episodio anterior. La gran mayoría de las personas que tienen éxito en esta vida, que han alcanzado sus metas, no lo hacen por ganar más dinero o por amor al dinero, ¿verdad? Vos lo explicaste re bien. Vos ibas avanzando porque querías hacer bien las cosas. Ese era uno de los tips que yo le daba a los amigos en el episodio anterior, ¿verdad? Que si vos estás trabajando por el dinero, por ganar más, ya vas por mal camino, ¿verdad? Entonces creo que cerramos el programa con esos dos puntos muy, muy buenos, ¿verdad? La felicidad no depende del dinero y hay que seguir siendo la misma persona humilde, ¿verdad? Y seguir trabajando con excelencia y pidiendo nuevas oportunidades cada día. Germán, creo que con eso estamos. Hay suficiente información para los amigos. Nuevamente te agradezco tu tiempo y la oportunidad que nos das de aprender, ¿verdad? En base a tu experiencia y en base a tus logros, ¿verdad? Así que nuevamente muchas gracias, Germán, por tu tiempo. No, pues muchas gracias a vos por el espacio. Como te decía, te felicito por estar haciendo algo así. Nosotros que nos tocó empezar la vida un poco temprano, sabemos que todo lo que no sabíamos a esa edad, ¿verdad? Entonces creo que espacios como estos promueven conocimiento básico que a veces uno no lo aprende en la casa o en la escuela, ¿verdad? Entonces es bueno que haya esta información disponible y pues un gusto y aquí a la orden para cualquier cosa, ¿va? Ahí estamos, excelente. Amigos, nos estamos viendo la próxima semana con un episodio nuevo. Ya saben que todos los viernes a la misma hora salen los episodios. Recuerden que si el episodio de hoy les gustó, compártanlo con los amigos. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Entre Amigos 1824.podcast, y en YouTube de igual forma, Entre Amigos 1824.podcast. Con gusto, amigos. Hasta la próxima.